recuerdo de cuando era pequeño, cuando venía al cementerio, que veníamos a traer flores a los abuelos o lo que sea, pues siempre ver la puerta cerrada, siempre intentar mirar por el ojo de la llave a ver qué había. Aquí están los de la guerra, decían, aquí están los de la guerra, que no son los de la guerra, que son los de la posguerra, porque aquí durante la guerra no hubo frentes, sí que hubo represión. Ahora mismo estamos en el cementerio civil de Almagro. Es un cementerio anexo al cementerio católico y todas las personas que estamos aquí formamos parte de dos equipos. Uno es el equipo del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la Universidad Complutense de Madrid y el otro es el equipo de mapas de memoria que también pertenecen a la UNED. Y la intención o el objetivo es exhumar a las víctimas de la represión franquista que están enterradas aquí en el cementerio civil de Almagro. Digamos, después de la investigación que hemos venido haciendo desde hace 10 años, pues sabemos que hubo de Almagro 113 personas asesinadas. Esa fue, digamos, la primera parte de la investigación, que fue buscar todos los nombres de todos los asesinados de Ciudad Real. Fueron publicadas en un libro que se llama Para hacerte saber 1000 cosas nuevas. Son 4000 víctimas. A partir de saber las víctimas, lo que hemos empezado a hacer es una búsqueda de fosas. Hemos localizado 53 fosas en la provincia. En Almagro fueron asesinadas 70 personas, no solo de Almagro, sino también de Bolaños, de Moral de Calatrava, de Valenzuela, de Calzada. Y fueron enterrados en dos lugares distintos. Lo que ocurre es que cuando después de ser asesinados o justo antes de ser asesinados, si las personas confesaban, pues se enterraban en el espacio sagrado del cementerio, y si no confesaban, pues se enterraban en el limbo, ¿no? Lo llaman cementerio civil, pero es un eufemismo porque, como podéis ver, es un cuartillo. Le llamaban también cuarto, cuadra o cuarto de los desgraciados. En principio eran 28 personas, pero hubo dos exhumaciones posteriores, lo que ahora nos deja con 26 en esta fosa, que son los que queremos localizar. Nosotros nos vamos a centrar solamente aquí porque los que están en el cementerio católico sí que había varias fosas, pero fueron llevados al osario, entonces en principio ahí ahora mismo no podemos actuar. Mi nombre es José Barrios Labrador y en la fosa común de Almagro hay enterrado un antepasado mío, un hermano de mi abuelo paterno, que se llamaba José Barrios Córdoba y que fue asesinado con 24 años. Me entero a raíz de una investigación que a título particular estábamos realizando buscando a familiares de otra persona conocida mía, una amiga mía, buscábamos a su bisabuela y a un tío abuelo suyo. Pues a él lo habían fusilado y a ella se la habían llevado a la cárcel de Tarragona. Entrando en los archivos vi un informe en el que había una relación de nombres entre los que se encontraba el nombre de mi abuelo paterno y al lado el de su hermano José Barrios Córdoba, al que yo no conocía ni tenía referencia suya. Para llegar aquí y que un equipo técnico pueda empezar a abrir la fosa ha sido necesaria una investigación de larga duración, que incluye por un lado una investigación en archivos militares, archivos provinciales, archivo municipal de Almagro en este caso, donde encontramos principalmente los documentos, los registros de las muertes y si hay libro de cementerio, el lugar donde está enterrado. A partir de cotejar toda esta información y de ponernos en contacto con algunos familiares que ya nos contaban que venían de pequeños a pinar por el agujerillo donde posiblemente podría estar su padre, pues juntando, digamos, toda esta información de familiares y de archivos, damos con el lugar. Y es, digamos, toda la información que nos solicita la Complutense para abrir la fosa a partir de peticiones familiares. Bueno, pues cuando llegamos aquí nosotros al principio nos encontramos un espacio más o menos diáfano que tenía 3 cruces de forja y una cruz de mármol muy grande. Y el resto no había nada, ninguna delimitación, ni calles, ni sepulturas, en principio no teníamos nada. Sí que nos encontramos que había algunas hierbas que habían ido creciendo por aquí. El encargado del cementerio nos estuvo diciendo que él se encargaba de ir pues manteniendo todo este espacio para que fuera un espacio lo más digno posible. La segunda fase es la exhumación, que es la parte con metodología arqueológica que estamos haciendo hoy aquí. Más o menos se extiende unas 4 semanas. La idea que tenemos aquí es ir bajando toda esta tierra hasta localizar la fosa o las fosas, que no sabemos si será una o serán varias, y exhumar a todos los individuos que nos encontremos. Siguiendo la cadena de custodia, llevarnos estos restos al Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Complutense de Madrid, donde haremos el estudio de la identificación
y de la determinación de las circunstancias de la muerte. Presumiblemente todos fueron ejecutados, pero nosotros lo que queremos ver es esas lesiones que nos podemos encontrar en estos individuos. Y posteriormente la siguiente fase es el análisis genético. Lo que vamos a hacer es cotejar las muestras que nos proporcionen los familiares con las muestras óseas que nos encontremos aquí, para ver si ese cotejo nos da positivo. Si nos da positivo, lo que haremos es que esos familiares estarán identificados y se los devolveremos a sus familias para que ellos los entierren donde ellos consideren. Los que no estén identificados, porque no se pueda, porque hay algunas circunstancias que a veces no nos permiten poder identificar los restos, serán devueltos aquí al cementerio para volver a ser inhumados aquí. Que cuando se abre una fosa, se quita la tierra, también la gente se abre a contar cosas que tenía, digamos, muy guardadas dentro por miedo y porque no había, digamos, un contexto público en el que poder contar estas cuestiones. Ha habido, digamos, una búsqueda en dos direcciones. Esta que ha dado como resultado, digamos, que es la de decir públicamente cuáles son los nombres que faltan. Y de repente alguien, el otro día nos decía Regina, una mujer, que ella estaba viendo Castilla-La Mancha y se enteró que iban a abrir la fosa de Almagro. Llamó al ayuntamiento y el ayuntamiento llamó a mapas de memoria y fuimos a hacer una entrevista a la mujer, que está pues muy contenta de poder tener los restos de su familia, y como Regina, otras muchas familias que se han puesto en contacto, que nosotros hemos encontrado. Mi tío abuelo, lo que sabemos es que militó en la CNT, sabemos que a finales de septiembre de 1936 se marchó voluntario a las filas del ejército republicano, creo que fue en el batallón José Serrano, que se formó en esta provincia, y luego pues en la documentación que hemos recibido desde el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pues se encuentra precisamente su carné de miliciano, y parece ser que estaba encuadrado en la columna del Rosal. Mis tías paternas sí, porque sobre todo la mayor de las que vive, que tiene 90 años, sí que lo conoció siendo muy pequeña, pero sí que lo recuerda. Y bueno, no dejan de ser recuerdos de niñez. Mi familia estuvo bastante afectada por la represión franquista, por ambas partes, tanto por la parte materna como por la paterna, pero por parte de mi padre, pues aparte del fusilamiento del hermano de mi abuelo, mi propio abuelo estuvo condenado a muerte. Desconozco por qué al final no se le ejecutó, y estuvo en la cárcel hasta mediados de los años 40, y ya fue en el año 1945 cuando, después de solicitar varias veces la libertad en vista de que no se ejecutaba la sentencia, pues finalmente se le puso en libertad. Pero luego aquí pues en la población siempre estuvieron bajo vigilancia, sin poder expresar sus pensamientos políticos, y bueno, pues sometidos a lo que fue la represión de aquel régimen que tenía una sombra bastante alargada. Hay pendiente una exhumación en Manzanares, y luego pues hay un proyecto también vinculado a la Secretaría de Estado, que es el peritaje de cada una de las fosas que hay en la provincia para saber si pueden ser accesibles o no. Porque el problema principal que tenemos con las fosas en nuestra provincia es que muchas están cerca de cementerios, y los cementerios son espacios que se mueven mucho. Entonces se hacen ampliaciones, y lo primero que va a un osario en ocasiones son los restos de estas personas a las que ya estaban marginadas, pues es lo primero que se quita, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo, ya lo hemos empezado a hacer, pero ahora una antropóloga forense va a recorrer todas las fosas y va a hacer un análisis para ver cuáles se podrían abrir y cuáles no. Cada cementerio, pues en cada fosa, mejor dicho, habrá una señalización con un código QR donde se pueda ver los nombres, y con el código QR poder ver la historia de cada una de las personas y de la fosa. Pues es una cosa curiosa, porque hay de todo. Al final esto siempre levanta una emoción, sea cual sea. Si es una emoción pues que a lo mejor uno siente como un poco de angustia por las personas que estaban aquí enterradas, otras personas tienen curiosidad por saber exactamente qué se va a hacer y qué metodología se va a seguir, ¿no? Pero bueno, en general solemos tener buena acogida en los pueblos donde vamos. En concreto aquí en Almagro, la verdad, la acogida ha sido maravillosa. El proceso para mí personalmente es algo emocionante, sobre todo ya cuando empiezas a ver los trabajos y cuando empiezan a aparecer los primeros
los primeros restos, sobre todo ya mis tías, pues son personas mayores, algunas de ellas no están aquí y ellas en el fondo pues se habían, digamos, resignado con esta situación, pero bueno, pues ahora que se puede hacer están satisfechas y sobre todo contentas porque se les va a poder dar a este familiar pues la dignidad que mereció desde el minuto uno, ¿no? Que menos que hubieran permitido que la familia hubiera reclamado su cadáver y que lo hubieran depositado en el sitio que ellos hubiesen considerado conveniente. Creo que esto permite cerrar una herida que todavía está abierta, que de alguna manera nos afecta a todos y que nos va a permitir como sociedad poder mirar al pasado desde, pues con los ojos de la serenidad. Se han puesto en contacto muchas familias con nosotros y nosotros con las familias. Hay algunas que no tenemos todavía contacto y voy a decir los nombres por si alguien nos está escuchando. Solo tendría que llamar al Ayuntamiento de Almagro o escribirnos al correo de info@mapasdememoria.com. José María Almansa Camacho, de Bolaños; Juan Francisco Bermejo Montero, de Bolaños; José Antonio Carrillo Cañizares, de Almagro; José María Fernández Cabrera, de Almagro; Fernando García Martínez, de Almagro; José López Bermejo, de Almagro; José Montero González, de Almagro; Lucrecio Pradas Martín, de Calzada de Calatrava; José María Puentes Puentes, de Bolaños; y Miguel Velasco Ruiz, de Moral de Calatrava.